arreglos o arrays son exactamente la misma palabra. Bueno, más bien es el mismo término. Esto no deja de ser una forma para que una variable pueda guardar más de un valor. Podríamos pensar en un array como si fuese una lista, ¿de acuerdo? Podemos tener una especie de lista donde podemos guardar cualquier tipo de dato que nos interese. Vamos a ir analizándolas un poquito más, ¿de acuerdo? Para empezar, todas las arrays, bueno, pues se guardan, como he dicho, en una lista. Cada uno de estos valores de la lista tiene un valor numérico, un índice numérico que les hace referencia. Vamos a pensar que tenemos una lista de elementos de la compra, ¿no? Pues como si los numerásemos. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, etc. Una de las diferencias es que aquí en las arrays los índices empiezan desde el número 0, no desde el número 1. Esto es algo muy informático, ¿no? Empezar a contar desde el 0. Pero al final es un valor, es un número, y como tal, pues no vamos a desaprovecharlo. Entonces, el valor este índice, irá desde el 0 hasta n, donde n será el número total de elementos que tiene la array. Como he comentado, tanto arrays como string tienen un parámetro, un atributo llamado length, que nos va a devolver la cantidad de caracteres o la cantidad de elementos que tiene esta lista, ¿no? O este texto. Al contrario que en muchos idiomas, los que habíais tocado, por ejemplo, Java o C, JavaScript y también PHP son arreglos con tamaños dinámicos. Esto es, no tenemos que ya desde un principio ponerle un límite de caracteres. Si vamos agregando elementos a la lista, va a ir creciendo de forma automática sin ningún tipo de límite. O al menos ningún límite, dentro de un límite coherente, ¿de acuerdo? El límite va a depender también de un poco de las capacidades del dispositivo donde lo estemos ejecutando. Si hacemos una lista de 10 millones de elementos, pues seguramente vayamos a tumbar a alguien el dispositivo. Pero en listas normales no tenemos límite, podríamos decir. ¿Qué puede guardarse? Esto es súper interesante. En un array puede guardarse absolutamente cualquier cosa, incluyendo otras arrays u objetos. Entonces podemos guardar absolutamente de todo. Podríamos guardar una lista de números, ¿de acuerdo? Podríamos guardar una lista de tareas pendientes. Podríamos guardar más listas, o sea, una lista de listas con una cantidad de descendencia también casi limitada. Podemos hacer listas de listas de listas de listas. Esto es lo que en computación llamamos array multidimensional, ¿de acuerdo? Tiene más de una dimensión. Muchas veces cuando hablamos de arrays, de arreglos, y no voy a profundizar tampoco aquí mucho, y hablamos de arreglos en dos dimensiones. En una dimensión, sí es una sola lista. Si es una lista de listas, o sea, una lista que contiene más listas, diríamos que tiene dos dimensiones. O sea, tiene la primera y luego de cada una cuelgan pues más listas. Si cada una de esas listas que cuelgan de las listas tienen más listas, pues serían 3 dimensiones, 4 dimensiones, etcétera, ¿no? Una por cada nivel de profundidad. No voy a perderme mucho aquí, pero bueno, que sepáis. Entonces, vamos a poder guardar cualquier cosa, incluyendo... Disculpad, que aquí tenemos las melodías de la ciudad. Incluyendo funciones. Podemos hacer un arreglo que guarde funciones también. Entonces, podemos guardar absolutamente cualquier cosa. No lo comenté la otra vez, pero en JavaScript, además de los tipados que vimos anteriormente, tenemos un tipado un tantito especial llamado function. Este es el tipado que tienen las funciones, porque las funciones no dejan de ser variables, ¿de acuerdo? En JavaScript. Entonces son variables y pueden ser tratadas como variables en todos los aspectos, pero tienen un tipado especial. Y en consecuencia, como dije, según el tipado, cada cosa tiene una serie de acciones en las que podemos aplicar.
no hace falta casi ya mencionar a estas alturas que si es una función podremos ejecutarla o llamarla, ¿no? Hacer un call. Entonces, pues eso. Podemos guardar absolutamente lo que queramos dentro de un array. No seáis monstruosos y no hagáis matrices de 8 dimensiones, porque eso es ilegible. Yo soy experto en trabajar con los arrays. Alguna persona me ha llamado el señor de las arrays. A mí me parece una herramienta súper útil, ¿vale? Porque nos va a permitir hacer auténticas barbaridades. Esto es lo que vamos a utilizar para guardar los registros, por ejemplo, de la agenda que vamos a hacer hoy. Vamos allá, vamos a continuar. Vamos a ver varios ejemplos de arrays. Tenemos aquí 3 ejemplos. Declaramos simplemente una variable, abrimos corchetes y dentro de los corchetes lo que vamos a hacer es meter los elementos que queramos meter. En el primero, números. Como son integers, recordemos que no vamos a necesitar entrecomillarlos ya que los vamos a convertir en un string, si no. En el segundo, estamos metiendo strings. Entonces, como son strings, pues los tenemos que entrecomillar. En el tercero, también hemos creado pues, una lista. Está vacía, pero es una lista, ¿de acuerdo? Es un array. Que esté vacía ya es otro cuento. Aunque en este ejemplo tenemos en el primero números, en el segundo strings, las arrays nos permiten tener naturalezas mixtas dentro de su array, ¿de acuerdo? En una misma array podríamos tener números, podríamos tener strings, podríamos tener objetos, podemos mezclar todos los tipados que queramos dentro de la misma string. Entonces, simplemente quiero que entendáis que estos no dejan de ser listas, ¿de acuerdo? Pensémoslo como listas. Y separadas por coma. Ya está. Realmente esto es la base, ¿de acuerdo? Es importante, los corchetes. Lo único. También, dado que no deja de ser una sentencia de programación, un valor de esto también podría ser una variable. Vamos a pensar que es verde y en vez de azul metemos color random en una variable, ¿de acuerdo? Es algo que nos lo va a permitir, vamos a ir viéndolo, pero nos lo va a permitir. Pero simplemente quiero que entendáis por ahora esa estructura básica. Declaramos la variable igual, corchetes y metemos todo en la lista separado por comas. Entonces, no quiero que por ahora os perdáis mucho más, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cómo se leen, cómo se escriben, pero que sepáis, es una lista. No tiene mucho más. Si no os habéis perdido en estas 5 diapositivas, felicidades, ya habéis conseguido más que muchos compañeros de clase de cuando estudiaba informática. Entonces, vamos a ver cómo se leen las arrays. Cuando queramos empezar a trabajar ya con matrices, bueno, pues está muy bien, ¿no? Ya sé escribir una matriz o un arreglo, simplemente pongo corchetes y con comas lo separo. Ok, pero vamos a necesitar leer o agregar o eliminar elementos de ahí. Entonces, tenemos 2 opciones de hacerlo, súper sencillas, para obtener un valor. Podemos hacerlo de forma estática diciéndole, ok, devuélveme el valor 0 o el 1 o el 2, o de forma dinámica con un for. Vamos a ver la forma estática, luego la forma dinámica. Empecemos por lo básico antes de lanzarnos. La forma estática, súper sencilla. Vamos a pensar que tenemos esta matriz de números 0, 8, 5, 34. Entonces, para obtener un valor, simplemente tenemos que poner entre corchetes, ponemos el nombre de la variable, y entre corchetes ponemos su índice. Por ejemplo, si la matriz es la que acabamos de comentar, 0, 8, 5, 34, le decimos, ok, devuélvenos el índice número 3. Recordemos que empieza desde 0, entonces el 0 es el 0, el 1 es el 8, el 2 es el 5 y el 3 es el 34. Si le pedimos el número 3, el valor esperado es el valor 34, el que tenemos aquí, el de la tercera posición, ¿de acuerdo? Bueno, cuarta posición si empezamos a contar desde el 1. También podemos, en vez de pasarle un número, entre ese corchete, ese índice que le pedimos, pasarle una variable, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Let x igual 2, número, y obtenemos el índice x de la matriz números. Y esto nos va a devolver el 5, el esperado. El 0, 1, 2. Como x es 2, nos devolverá el 5. Recordemos que siempre empezamos desde el 0 a contar, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de obtener un número es súper sencilla. De obtener, perdón, un valor es súper sencilla. Agarramos la variable y pegadito le ponemos dos corchetes y el índice que queramos acceder. Esto nos va a devolver automáticamente su índice. Esta es la forma, vamos a decir, estática de obtener un valor de un array, ¿no? Pues va a estar ya como definido, no vamos a itinerarla. Pero, ¿qué pasa si queremos itinerarla? Pues vamos a tener que utilizar un for. Tenemos dos for, ¿vale? Para utilizarlo. Tenemos el for normal o el for of. Ambas igual de válidas. Vamos a ver este ejemplo del for y vamos a volver a ver también el parámetro length del objeto array. Simplemente vamos a escribir un for como el que vimos en la anterior sesión, en la de los bucles. Let x igual 0. Si x es inferior a la longitud de la matriz números, entonces x más 1. Y ya podremos trabajar. X va a ir cambiando de valor en cada bucle, en cada itineración del for, va a ir cambiando de valor. En la primera itineración, x será igual a 0, que es la declaración. En la siguiente será un 1, en la siguiente será un 2, en la siguiente será un 3. Como no hay 4 elementos, o como no existe más bien el elemento número 4, ahí parará el for. ¿De acuerdo? Recordemos como en el for, en la parte del medio del for, de la sentencia for, metíamos como el limitador, ¿de acuerdo? Hasta dónde se va a ejecutar. Aquí estamos utilizando números.length. Números es la variable de este arreglo. Y si a la variable del arreglo, como ya he dicho anteriormente, le ponemos .length, nos va a devolver un integer con la cantidad de elementos que tiene. En este caso, 4. ¿De acuerdo? Tiene 4 elementos, pero el valor máximo del índice es un 3. A veces esto llega a ser como un poquito liante. Tiene 4 elementos porque nadie va a decir que 0, 8, 5 y 34 sean 3 números, porque son 4 números, pero como empezamos a contar desde el 0 en el índice, pues ya es como otro. El índice máximo son 4. Entonces, de esta forma, con este for, con esta sentencia for tan clásica, lo que vamos a hacer es ir itinerando el for en la matriz, iremos leyendo cada uno de los números. ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndolo después, ¿vale? En el ejemplo lo vais a entender súper sencillo. Esta es la opción A. Esta es la opción clásica. Pero luego tenemos una opción más correcta. La opción más correcta es el for of. For of, como veis, la sentencia es mucho más corta, más sencilla. Entonces, tenemos la matriz que vamos a querer itinerar. Es la misma que en el ejemplo anterior. Estoy usando todo el rato el mismo ejemplo. Entonces ponemos for y entre paréntesis la variable que se va a crear en cada itineración of el nombre de la matriz o del arreglo. Y con esta sentencia vamos a poder recorrer toda la array. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto en la consola, para que veáis, lo que va a hacer... Disculpad. No sé por qué no me... Cuando pego del PDF no me aparecen los símbolos estos especiales. Bueno, aquí tenemos esto, ¿de acuerdo? For let números con el arreglo 08534, for num of números con solo el log y nos va a mostrar línea por línea cada uno de los registros. 08534. ¿De acuerdo? No tiene mayor misterio. Si ejecutamos la de arriba, la voy a escribir porque total voy a tener que escribirla casi entera. Let x igual 0, x inferior punto length x más. Números x. Estas dos, disculpad,
estas dos, voy a aumentar un poquito. El declaration of numbers, no podemos redeclarar una variable. Nos están devolviendo exactamente el mismo valor. Están haciendo exactamente lo mismo de dos formas diferentes. Esto es lo que yo siempre digo. Siempre podemos hacer las cosas en programación de diferentes formas. Ok, pregunta para cualquiera que la sepa responder. ¿Por qué si yo redeclaro números me dice que no puedo redeclarar números, pero si redeclaro la letra X, la variable X, sí me deja? ¿Alguno sería capaz de responderme esto? Yo, Dale, Jesús. porque nada más solo se maneja dentro del bucle for. Y en Correcto, cambio, si se declaran variables por fuera, entonces ahí sí hay problemas. correcto. Perfecto, no lo hubiese explicado para nada mejor. Esta es una respuesta correcta. Las variables que declaremos dentro de los bucles for cuentan dentro de ese bloque de código. Entonces, es una variable privada dentro del for. Esa es la única razón, ¿de acuerdo? Por eso podemos redeclarar X. No hagamos nunca esto. No declaremos una itineración en global. Esto va a ser un caos, nos van a sobreponer todas las itineraciones, puede ser una locura. Pero, sin más, tenemos estas dos formas de recorrerlo. Ya dentro del for, de cualquiera, ya sea del for normal o del for of, escribiremos nuestro código. Ya sea para, como haremos en el ejercicio, para dibujar la lista de nuestra agenda. Bien, continuemos. Vamos a seguir trabajando un poquito más con los arreglos. Esto es ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Esto no deja de ser ponerlo en práctica. Además de leer, vamos a tener que trabajar con ellos, ya sea escribiendo nuevos, reescribiendo valores o eliminando valores antiguos. Entonces, vamos a ello. Lo primero, lo más sencillo, va a ser agregarlo. Para agregar es súper sencillo agregar un nuevo elemento a un arreglo. Vamos a utilizar el método push. El método push, simplemente pondremos la variable donde está el arreglo en array, punto push, y entre paréntesis el nuevo valor. Entonces, esto lo que nos va a hacer es meter un nuevo elemento. Actualmente, números tiene 0, 8, 5 y 34 los valores. Si hacemos número push, después del 34 se agregará un 99. No tiene más. No hace falta reasignar números, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un push, automáticamente se está agregando ya al valor de la propia variable. Luego, tal vez no entendáis por qué no hay que redeclararlo, pero lo vais a entender en un ratito. Vale, no quiero que os explote ahora la cabeza con esto. Esto se basa por la programación orientada a objetos, ya que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos completamente. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es números, la regla hacemos números push y se agregaría un nuevo elemento. Importante, que lo sepáis, push, ¿de acuerdo? Bien, nos quedaría que tal así, como la que tenemos aquí, ¿vale? Sin el let, 0853499. Para asignar un número, súper sencillo, agarramos y tal y como para leerlo, lo que hacíamos era poníamos los corchetes y el valor y nos devolvía el valor. Si a eso lo hacemos igual y el nuevo valor, se nos reasignará sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, aquí tenemos números, ¿de acuerdo? Voy a aumentar. Esto es lo máximo que me deja aumentarlo. Bueno, aquí espero que veáis bien. Aquí tenemos un arreglo con los números 0, 8, 5 y 34. Si yo hago un push y le agrego el 99 y checo, leo de nuevo números, ya va a estar ahí. Si agrego push un número, lo que tenemos es 0, 8, 5, 34, 99 y un número. Como veis, podemos hacer que convivan arrays con, strings con integers en este caso. Igualmente podríamos agregar
otro nuevo arreglo, ¿vale? Rojo, azul y amarillo. Si leemos, pues tendríamos los integers que teníamos antes, el string un número y otro elemento más con un arreglo, que podríamos expandirlo, ¿no? En la consola y veríamos que tenemos rojo, azul, amarillo. Entonces, bueno, pues push nos va a permitir agregar nuevos elementos de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Y podríamos reasignar. Para asignar, como he dicho, ponemos el corchete, el índice que queremos reasignar y su nuevo valor. Por ejemplo, el número 0 va a ser primer valor. Cuando cambiemos y leamos de nuevo el arreglo números, el 0, el que antes era un 0, ahora se va a poner primer valor. No tiene más la reasignación, ¿de acuerdo? Simplemente es como que valor, bueno, variable, índice igual y el nuevo valor. No tiene más. No tiene más. Ok, vamos allá. Para eliminar un elemento, vamos a utilizar splice. Splice es bastante más compleja de lo que parece, pero vamos a quedarnos como en la superficie de este método. Bueno, como podéis imaginar, cuando eliminamos un elemento, simplemente se va a quitar ese registro de ahí. Splice tiene, como veis, el método splice tiene dos parámetros. El primer parámetro es desde qué elementos, desde qué registros se va a eliminar. Y el segundo parámetro lo que nos va a decir es cuántos registros se van a eliminar a partir del índice que le hemos puesto. Si utilizamos como segundo parámetro un 1, lo que va a hacer es quitar el registro que coincida con ese número, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tenemos esto, nos va a quitar el 34. Splice nos va a devolver además como método que es el return que tiene, es el valor que ha eliminado, ¿de acuerdo? Asimismo, no deja vacío el hueco, sino que reasigna las siguientes posiciones, las mueve una posición más adelante. No se queda un hueco vacío en ese espacio, ¿de acuerdo? Ok, entre el 5 y el 99 hemos quitado el 34. El 99 ha agarrado el valor del 34, un número ha agarrado el valor de 99 y la array que teníamos al final ha agarrado el valor donde estaba el número. Automáticamente se mueven y se reasignan. Entonces, pues para eliminar no tiene más. Que podríamos decirle, ok, pues elimíname dos registros. Vamos a eliminar el 99 y un número. Podemos eliminar como la cantidad de registros que nos interese en el caso. Bien, son tres acciones que podemos aplicarle. Estaríamos hablando de agregar, reasignar o eliminar. ¿Vale? Estas son las tres sentencias básicas que tenemos, por ejemplo, en base de datos. Crear, update, que es actualizar, y delete, que es eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, para reasignar o actualizar, sencillo, variable, índice y el nuevo valor. Para agregar, push. Y para eliminar, splice. Si tenemos esto entendido, vamos súper cool. Lo que vamos a hacer posteriormente en el ejercicio es, vamos a generar una array, primero vacía, y luego vamos a ir metiendo en cada elemento los registros de la agenda, con nombre y teléfono, por ejemplo. Sin complicarnos mucho más, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una opción de actualizar y una opción de eliminar. No va a tener como mucho más. Agregar, actualizar y eliminar. Bien. Entonces, vamos a orientado a objetos. Antes de entrar, sé que he hecho un resumen muy grande de lo que es una lista. He intentado ser muy detalloso de las cosas que se necesitan realmente para trabajar con un array. ¿Tenéis dudas? Seguro que sí. Pero, ¿tenéis dudas? Recordad que siempre me podéis enviar, si no, mensaje privado por el chat. Si os da como vergüenza hacerla en público, va a ser privada, además está en otra ventana, no lo veis. O por Telegram, en cualquier opción, siempre es bienvenida las preguntas, ¿de acuerdo?
Si no, las preguntas aparecerán una vez que entremos en el ejercicio de JavaScript de hoy, el de la agenda. Entonces, si no tenéis dudas, vamos a la introducción con la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es muy abstracta, muy abstracta. Entonces, dadme chance porque yo también me tengo que preparar para esta explicación.